Hola, muy buenos días. Estamos todavía en el mes del amor y la amistad y estuvimos hablando hace unas semanas acerca de la felicidad. La semana pasada fue un tiempo bien especial de tener comunión, relacionarnos los unos con los otros, de conocer también un poco acerca de qué nos enseña la palabra en cuanto a cómo llevar las relaciones interpersonales. Y Yolanda Patricia mencionaba algo esta mañana bien interesante, bien chévere. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy, con el tema que vamos a ver hoy. Porque cuando estamos en medio de las relaciones, ¿qué es lo más natural y frecuente que sucede? Que hay roces, ¿sí? A veces lastimamos a las personas con cosas que decimos. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos particularidades. Algunas cosas sencillamente no nos agradan de los demás. Algunas cosas de pronto tocan áreas sensibles en nuestra vida y nos hacen sentir mal. Entonces constantemente nos cargamos por situaciones en medio de las relaciones. Por ponerles un ejemplo, hace unos días estaba con unas personas e hice un comentario de algo. No era nada malo, no era nada ofensivo. Yo lo revisaba en mi cabeza después, ahora les cuento. Yo decía, es que pero por ningún lado se podía tomar para mal. Pero hubo unas personas que lo tomaron para mal. Se sintieron, yo diría, hasta ofendidas con lo que yo dije, hasta señaladas, cuando de ninguna manera fue eso lo que sucedió. Pero en su mente y en su corazón, desde el momento en que yo dije eso, quedaron cargados, quedaron mal. Y pasaron un par de semanas y yo no me daba por enterado que esas personas estaban albergando aquí un peso en su corazón, algo malo, algo tóxico en sus vidas que les estaba haciendo daño, hasta que hablamos y me dijeron, y dije, wow, pero de ninguna manera. Yo estaba sorprendido por lo que me estaban diciendo. Yo dije, no. Y bueno, no voy a contarles qué sucedió después. El caso es que a lo que voy es, constantemente sucede esto. Y si nosotros no hemos aprendido a tener un corazón perdonador, casi que de manera automática esté perdonando cualquier falta, nos vamos a estar cargando, intoxicando, envenenando, indisponiéndonos y bueno, llevando mal también las relaciones interpersonales. Esas situaciones suceden constantemente y mucho más si vamos al interior del hogar. Las personas más cercanas son las que normalmente más hay cositas que me quedó mal, me dijo que iba a hacer tal cosa y no lo hizo, o yo esperaba que lo hiciera a esta hora y no lo hizo a esta hora, y bueno, constantemente hay roces, hay conflictos, y si no perdonamos, vamos a ver hoy justamente cuáles son las consecuencias para esto. ¿Por qué es tan importante que nosotros perdonemos? Vamos por favor a Efesios 4, versículo 32. Este mismo pasaje lo encontramos en Colosenses 3, por ahí 12, 13, 14. Lo encontramos en Gálatas, lo encontramos en Filipenses. Esto está en toda la palabra de Dios, encontramos este mismo pasaje. Necesitamos entonces vivir en armonía, en amor, y eso necesitamos que aprender a perdonar. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos manda la palabra de Dios? A que nos perdonemos unos a otros cuando haya cualquier clase de faltas. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de esto, de perdón, ¿no? Entregó su vida para perdonarnos a nosotros. Dios era el ofendido y Él, sin que nosotros le dijéramos o pidiéramos nada, Él entregó su vida por amor y perdonándonos a cada uno de nosotros. Hay un pasaje en las Escrituras donde un discípulo le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Mire que el contexto nos plantea en un día, ¿no?
hasta 7 veces. O sea, si el día de hoy mi hermano 7 veces peca, él pregunta, ¿debo perdonarlo las 7 veces? La octava ya no más, ¿cierto? O sea, es lo que está planteando Pedro allí en esta pregunta. ¿Y qué le dice Jesucristo? No, sino hasta 70 veces 7. O sea, ustedes saquen las cuentas. No es 77 ni 70 por 7, es bueno. Simbólicamente igual lo que está diciendo es siempre, ¿sí? Siempre usted debe perdonar las faltas de su hermano. Cuando es en relación de pareja, muchas personas me dicen, bueno, pero es que yo convivo con él, yo convivo con ella. Y sí, yo le perdoné esta falta, pero es que yo sé que llego a la casa y va a volver a estar con lo mismo y no ha cambiado, y mañana no va a cambiar y va a seguir con la misma actitud. Y entonces, ¿yo cómo hago? Mientras usted no tenga ese corazón que perdona y perdona y perdona y perdona y perdona todas las faltas, usted va a vivir cargado, intoxicado. No hay de otro. Si quiere estar en paz en medio de su relación de pareja, con amigos, trabajo, lo que sea, necesita aprender a perdonar realmente soltando, realmente liberándose de la carga. Entonces, miremos la importancia del perdón, ya estamos entendiendo. Mateo 6, versículo 12, este pasaje de Mateo 6 está justamente lo que vamos a leer, está en la mitad de la oración que Jesucristo nos enseñó, que conocemos como el Padre Nuestro. No la vamos a leer toda, sino que quiero que nos enfoquemos en estos pasajes. Versículo 12 dice, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos: y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Eso es lo que nos dice el versículo 12. Mire cómo Jesucristo enseña esta oración: perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Mire que el perdón de Dios, entonces, en la oración, como lo estamos leyendo, pudiéramos entenderlo como condicionado. Dios me perdona de la misma manera que yo perdono a los demás. Complementa versículo 14 y 15: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. ¿Qué tal? ¿Suena un poco duro? ¿Usted quiere que Dios la perdone o perdone de la manera en que usted perdona a los demás? ¿Quiere que le aplique la misma regla, la misma medida? ¿Cómo se siente con eso? Mire que no quiere decir que el perdón de Dios esté condicionado a nuestras obras, ¿sí? Hablando de la salvación, el perdón de Dios no está condicionado a nuestras obras. Pero recordemos algo: piensa en tus faltas hacia Dios, tus pecados hacia Dios. ¿Qué hacían esos pecados delante de Dios? Te separaban de Dios, ¿cierto? Tú estabas a un lado, Dios al otro, había una separación de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo, quien perdonó los pecados de todos nosotros. Él asumió la culpa, Él asumió la carga, la condena por nosotros. Él era el ofendido y Él asumió todo el castigo, todo el dolor, toda la ira, para perdonarnos a nosotros. Porque dice la palabra que eso lo hizo para reconciliarnos con Dios. ¿Cuál era la intención, el objetivo de ese perdón? La reconciliación de Dios con el hombre, que el hombre pudiera estar conectado con Dios. Ahora bien, si yo, que he recibido el perdón de Dios, yo siendo malo delante de Dios, que merezco la muerte, la condenación a causa de mi maldad, a causa de mi pecado, y Dios dijo: yo te perdono. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Tú que estás recibiendo ese perdón, a tu hermano que te ha ofendido muchísimo menos de lo que tú has ofendido a Dios, ¿tú no lo perdonas?
¿Cómo es eso posible? Eso no corresponde a un hijo de Dios que ha entendido el perdón que recibe. La intención del pasaje es esa: hijo de Dios, tú has recibido el perdón de Dios, has entendido todo lo que Dios te dejó pasar. Ahora bien, tú no le guardas a tu hermano su falta. O sea, tú no estás entendiendo, tú estás tomando en poco la sangre de Cristo que pagó el precio por esa otra persona también. Eso es lo que nos está hablando el pasaje. Así que cuando tú estás ofendido, cuando te sientes mal porque alguien te lastimó, te dijo algo, te quedó mal, te ofendió, lo que sea, en una pequeña manera te puedes identificar con cómo se sentía Dios contigo. Y Él dejó pasar por alto tus ofensas. Eso es lo que nos dice. Y hay un pasaje bien chévere, Mateo 18, que nos ilustra esto con mucha claridad. Vamos por favor a ver Mateo 18, versículo 21. Entonces, Dios hizo todo lo necesario para quitar lo que impedía que Dios y yo fuéramos reconciliados, que pudiéramos estar juntos otra vez y crecer en esa relación de armonía. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? A los hijos de Dios que hemos recibido ese perdón, nos dice: oye, tú debes quitar el impedimento para toda otra persona. Tú debes quitar toda carga, todo peso, y debes perdonar. Si perdonas a tus hermanos, estás haciendo lo mismo que Dios hizo contigo. Versículo 21. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? Mira la pregunta tan interesante. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey. Mira la explicación que nos da, ¿no? Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. El equivalente eran 70,000 denarios. El denario era el salario normal de un día. Así que si usted saca cuentas, 70,000 denarios eran miles de años de este hombre trabajando para poder saldar su deuda. 365 días al año son 365 denarios. Y este hombre debía 70,000 denarios, o sea, muchas vidas no le alcanzaban para pagar la deuda que tenían, una deuda impagable. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él y le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata, el equivalente a 3 meses de trabajo. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó: por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: eres un mal siervo, te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. Póngale cuidado a lo que sigue. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? Por esta razón,
el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Creo que es muy clara la ilustración. Como yo no perdono a mi hermano, pareja, amigo, compañero de trabajo, desconocido en la mitad de la vía, que hace algo que me ofende, cuando la ofensa de él es mínima comparado a lo que yo había hecho contra Dios y él me perdonó a mí. Dios demanda entonces de nosotros que perdonemos a las personas que nos lastiman, que nos hacen daño, que nos ofenden, las faltas. ¿Es fácil perdonar? Para algunas personas tal vez lo es más que para otras. No solamente para algunas personas, sino que hay cosas que son más fáciles de dejar pasar que otras. A veces uno se enoja, pero a los 5 minutos, bueno, ya, lo dejé pasar y listo. Pero hay ofensas, hay heridas muy profundas, cosas que se dicen que llegan a lo profundo del ser y lastiman mucho. Y entonces, ¿qué hacemos? El mismo principio se aplica absolutamente para todo. Debemos perdonar todas las faltas, todas las veces. Mientras tú no perdones, ahorita vamos a ver las consecuencias negativas de la falta de perdón. Mientras tú no perdones, se acumula un montón de cosas detrás de ti que no te dejan avanzar en la vida. Ni en la vida, ni con Dios, o sea, en absolutamente nada. ¿Qué es el perdón? El perdón es un acto de la voluntad. Perdonar no tiene que ver con los sentimientos. Claro, tú te sientes profundamente ofendido, lastimado, y entonces te aferras a ese dolor, a esa herida, a tu orgullo herido, humillado, y por eso te cuesta trabajo perdonar. Pero el perdón es una decisión, la decisión es algo de la voluntad. Yo lo pienso y tomo una decisión, perdono a la persona. ¿Me siento ofendido todavía? Sí, pero decido perdonarlo. Y entonces cuando yo perdono, no es la emoción, sino que implica quitar la carga de la culpa sobre la persona que nos lastimó. Asumo yo esa carga, pero para liberarla, dejo de estar señalando, dejo de estar pensando en esa persona lo que me hizo o lo que no me hizo, o lo que me dijo o lo que no me dijo. Dejo de estar señalando y de pensando y mirando a esa persona con esa culpa. Se la quito. Perdonar, bueno, algunos dicen es que para que usted perdone tiene que olvidar la ofensa. Muchas veces nos olvidamos de muchas cosas pequeñitas que uno va perdonando en el camino, pero cuando es algo grave, tendría que darle uno amnesia para que se olvidara. Uno no se olvida de las cosas, y más el que tiene buena memoria, las mujeres normalmente se acuerdan al detalle de ay, pero y la semana pasada, ayer, y estaba vestido con tal ropa, y a tal hora, y la semana antepasada también, y ta. O sea, tienen una memoria increíble. Deben usarla para aprender versículos de memoria, ¿no? Valga la cuña. ¿Sí? Entonces, uno no debería traer a memoria esas cosas que lo cargan a uno mal. Probablemente uno no las olvida realmente, pero sí las puede archivar allá realmente, quitándole la carga, quitándole la culpa y el señalamiento a las personas. Entonces, es dejar atrás el rencor, es dejar atrás ese odio, los pensamientos de venganza. Pensamientos de venganza, en algunos les pasa, voy a hacerle lo mismo para que aprendan. ¿Les ha pasado alguna vez? Para que sienta lo que es, lo que yo sentí. Pero para otros la venganza es mucho más fría. No le voy a hablar más. Y esa es la venganza, esa es la manera de venganza. Le quito mi amistad y ya. Soy indiferente.
Si llega a la reunión, si no puedo saludar, para cómo está. Bueno, indiferencia. No, es que ni me hace nada, pero por dentro, esos pensamientos afectan el corazón. Perdonar, entonces, tenemos que llevar ese enojo, esa carga que queremos que le pase algo. Tenemos que quitarle eso a esa persona. Ya no más ese deseo, ese odio, ese rencor, esa carga. Tenemos que ceder nuestros derechos de orgullo. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque nos aferramos a un derecho. ¿Sí lo han pensado? Usted se aferra a un derecho. Es que él no debía decirme eso. Su derecho a cierto trato especial que esperaba esa persona. Y como no lo tuvo, entonces, si es por la vida del carro se la atravesó, es que yo tengo derecho a ir por mi carril y que no se me metan. Y por eso me ofendí. Nos aferramos a nuestros derechos. Tenemos que dejarlos ir. Si no, no vamos a poder vivir en paz con nosotros, con Dios y con las demás personas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Mire que eso es lo que Dios nos enseña a la hora de perdonar. Él asumió Él mismo su propia ira. Me ofendieron, tienen que ser condenados. Los perdono. ¿Qué hizo? Él mismo pagó el precio de la condena. Él mismo asumió la carga para darnos a nosotros libertad y que pudiéramos acercarnos a Él libres de culpa. Y eso es lo que Él demanda de nosotros para la persona que nos hace daño, que se pueda acercar a nosotros sin temor, libre de culpa, libre de carga. Pero es que no me ha pedido perdón. Es que el perdonar es absolutamente independiente de que me pida o no me pida perdón. El que Él pida o no perdón, eso es problema de Él con su orgullo, o si se dio cuenta que ofendió a la otra persona, porque muchas veces ni nos damos por enterados. Muchas veces las ofensas ni siquiera son por algo realmente que fue lo que dijo la persona o la intención con que lo dijo, sino porque toca sensibilidades en el corazón de la persona y entonces se lastima. Vamos por favor a Hebreos 12:15. Vamos a ver los resultados negativos de no perdonar. Yo les voy diciendo, si tú no perdonas, seguramente tú lo has experimentado, lo estás experimentando, te estás intoxicando. Tus pensamientos son tóxicos, te hacen pensar, ves mal a la persona, percibes mal de la persona, aunque no esté ni siquiera por ahí, algo que te la recuerde, inmediatamente te pasa algo en ti y te pones mal, te sientes mal, reaccionas mal. Te estás haciendo daño en todas las áreas de tu vida. Cuando no perdonas, ¿quién se lleva la peor parte? A veces pensamos que es el otro, está sufriendo mi ira. Cuando tú no perdonas, la peor parte la llevas tú. Tú eres el que más se lastima y se destruye en todas las áreas de su vida. Miremos el aspecto espiritual. Entonces, consecuencias negativas en nuestra área espiritual. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú no has perdonado a tu hermano, tienes impedimento para acercarte a Dios. Mire, ¿qué es la raíz en un árbol? La raíz es la que hace que todo crezca, y lo que entra por la raíz es lo que... No sé si ustedes han visto las rosas, que a las rosas les ponen una anilina en las raíces, sube por todo el tallo y se ponen rojas rojas azules o de otros colores, verdes, las flores.
lo que entra por la raíz va y se va por absolutamente todo el árbol. De la misma manera pasa, y es lo que está diciendo aquí, si hay una raíz de amargura en tu corazón, de rencor, eso empieza a crecer y empieza a, entre comillas, nutrir todas las áreas de tu vida. Y eso, dice el pasaje, te aleja de la gracia de Dios. Tus oraciones empiezan a ser estorbadas, tu conocimiento de Dios. Y de ahí en adelante, todo lo que se desprende, tu vida empieza a ser una vida carnal, sin el fruto del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 5, versículos 23 y 24, hablando de este mismo tema. Dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, ¿de qué está hablando? No estamos hablando de dimos ofrendas, sí menciona traer una ofrenda al altar, pero está hablando oye, tú vienes con tu corazón, quieres acercarte a Dios. Es más, tanto es el anhelo que quieres que vienes a alabarlo y adorarlo por una ofrenda. Tú vienes en búsqueda de Dios. ¿Qué dice? Y allí, cuando llegas, cuando estás a puertas de encontrarte con Dios, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, que no se la lleve, déjala ahí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo Dios con este pasaje? Oye, si tú estás mal con tu hermano, tú tienes un estorbo para venir a la presencia de Dios. Si tú no has perdonado a la persona, si tú no has pedido perdón a la persona que sabes que ofendiste, que lastimaste, tienes un estorbo para venir a la presencia de Dios. Necesitas ir y resolver ese asunto. Si no perdonamos, hasta allá llegan las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan, versículo 2, 11 dice: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Si tú no perdonas a tu hermano, vives en tinieblas y no conoces la voluntad de Dios. Ay, pero es que yo leo la Biblia y si no has perdonado a la persona que te ha lastimado, tú estás en tinieblas, estás en la oscuridad, no puedes conocer. Cuando tú aborreces a una persona, cuando le tienes ese rencor, cuando hay esa piquiñita en tu corazón con una persona que te ha lastimado, una vez, recurrentemente, como sea, te cuesta conocer y entender la voluntad de Dios. Debemos estar amargados, resentidos, cargados con una persona. Miren cómo afecta de profundo nuestra relación con Dios. Primera de Juan 4, capítulo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, vale, cuidado, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Usted no puede amar a Dios a menos de que esté amando a su hermano. Si usted no ha perdonado a esa persona, usted no la está amando. Y si usted no está amando a esa persona a través del perdón, usted tampoco está amando a Dios. Continúa el pasaje. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, a menos que también nos pongamos a cuentas con aquellas personas que nos han ofendido. Y cuando digo ponernos a cuentas, no decir y decirle, vea, usted me ofendió, pídame perdón. No tiene nada que ver. Es usted en la intimidad de su casa, en un
parque, en la calle, donde se sienta cómodo, descargue su corazón, perdone, libere a esa persona de la culpa y usted descanse frente a esas ofensas. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesucristo, ahí se resume toda la ley y los profetas. Si tú no estás perdonando a la persona que te lastimó, estás invalidando todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, que se plantea también el amor de Dios. No lo puedes disfrutar y no lo puedes vivir. El amor, el perdón. Cuando hablamos de perdonar a otras personas, no miremos solamente hacia afuera, ¿no? Cada uno de nosotros también es persona. Y a veces no nos perdonamos a nosotros mismos cosas que hemos hecho, dicho, o cosas que no hemos hecho o dicho. Y entonces nos damos duro, yo por qué hice tal cosa, yo por qué no fui a tal parte, y no nos perdonamos y llevamos esa carga. A veces son cosas que no son de tiempo presente y de pronto están por ahí guardadas, pero están como esa raíz de amargura igual nutriendo nuestra vida de mala manera. Una palabra que te dijo tu papá de niño, es que usted es un bueno para nada. ¿Por qué si su hermano puede hacer las cosas bien y usted no? Usted se sintió como un imbécil en ese momento y quedó con una carga con su papá, con su mamá, con su hermano desde muy chiquito. Y aún hoy carga todavía eso ahí, intoxicando su corazón. Alguien en el colegio, cuando usted era niño, lo menospreció y usted tiene una bronca esa persona por el bullying que le hacían. Puede ser que la carga sea inclusive contra Dios mismo. Usted tenía una expectativa de que Dios hiciera algo y Dios no lo hizo. Usted tiene la expectativa de que Dios sanara a una persona y no la sanó y la persona se murió. Y usted entonces la agarra contra Dios. Señor, ¿tú por qué no la sanaste? ¿Y tú por qué permitiste esto? Y se siente ofendido con Dios. ¿Por qué me quitaste esto de mi vida? ¿Por qué? Tenemos que mirar en todos lados. Todo aquello que en nuestra vida nos esté generando esa carga, ese peso, tenemos que soltarlo porque nos está matando, nos está desconectando de Dios, nos está impidiendo acercarnos a Él. Santiago 1, versículo 20. Voy a leerlo de la palabra de Dios para todos, que parece que lo dice más claro. Dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Así o más claro. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Se lo digo en otras palabras: si usted no ha perdonado, usted vive en la carne. No hay otra opción. Si tú no perdonas, no puedes vivir en la carne, no puedes vivir en obediencia a Dios. Y vivimos como Dios manda, es en el poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no lo logramos, fracasamos en cada intento. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos vivir en la manera de Dios. Pero si tú estás cargado con una persona, dice la palabra, tú no puedes vivir en la manera de Dios. Tu corazón se ha endurecido, la carne. El odio, el rencor es lo opuesto al amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Así que si tú no estás perdonando, tú estás en la carne. Otra consecuencia de la falta de perdón. Segunda de Corintios 2, versículos 10 y 11 dice: así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono. Está hablando Pablo, ¿no? Respecto a una persona que perdonaron. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Póngale cuidado al 11.
así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Qué nos dice el pasaje? Oye, si tú no perdonas, Satanás se aprovecha de la situación. Satanás afecta tu mente, tu corazón y te va guiando por un camino oscuro. Hace que te alejes de Dios, pues lo estamos viendo, sin que te des cuenta. Sutilmente tú dices, pero yo voy a la iglesia, pero yo oro. Sí, pero vives en la carne, pero tienes estorbo para encontrarte con Dios. Por eso es que tus oraciones, tu vida misma no cambia, no pasa nada. Satanás toma ventaja. Toma ventaja. Si tú no perdonas, automáticamente me ofendieron. Alguien dijo algo y yo me sentí ofendido, lastimado. Debes perdonar automáticamente. Si tú no perdonas, Satanás empieza a inundar tu cabeza con pensamientos malos. Pero es que lo que dijo, pero es que a mí nadie me ha hecho tal cosa, pero es que miren cómo quedó mal con tal cosa, pero miren cómo. Y uno empieza, la cabeza empieza a dar cuenta, Satanás empieza a tomar ventaja. ¿Y qué pasa con uno? Uno se empieza a tomar distancia de las personas. Uno empieza a cargarse. Uno empieza a dejar de tener relación con Dios. ¿Quieren darle oportunidad a Satanás en su vida? ¿Quieren abrir la puerta y decirle bienvenido, Satanás? Mi casa es su casa. ¿Alguno quiere hacer eso? Creo que nadie, ¿es cierto? Necesitamos perdonar todas las faltas. Esas eran algunas consecuencias importantes en nuestra vida espiritual. En nuestra vida emocional, esto es bien interesante porque el tema del perdón hoy en día es un tema de investigación científica. Hay muchas universidades que han sacado estudios al respecto. Estuve leyendo unos estudios, unos escritos de la Clínica de Mayo, que en este 2020 tiene el premio a la mejor clínica allí en Estados Unidos, periodo 2022-2023. Y ellos hablan acerca del perdón y de las consecuencias del perdón. El no perdonar está relacionado con episodios de depresión, ansiedad y hostilidad. Tú no perdonas, eres más factible a deprimirte, a ser hostil, reactivo y vivir ansioso. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en el corazón, en su corazón, tal es él. Con lo que tú estás alimentando tus pensamientos constantemente, en eso es que te vas convirtiendo. Si tus pensamientos son malos, son negativos, eso es lo que te está alimentando tu vida. Pero es que yo me relaciono con 50 personas y una sola es la que me ofendió. Pero si tú estás dejando esa raíz allí de amargura, eso está todo el tiempo bombardeando. Y cada oportunidad, cuando llega a tu cabeza, llega más crecida la situación. Tú no perdonas a otra persona, entonces tu cabeza se empieza a llenar y a llenar. Hostilidad, agresividad. Te empiezas a convertir en una persona odiosa, amargada, rencorosa, hostil, hasta distante. Ay, si tal persona va a ir a la reunión, yo entonces por allá no voy. Ay, qué fastidio con esa persona. Uno se empieza a aislar, a retraer. Nos impide disfrutar una vida saludable socialmente, emocionalmente. Traes enojo y amargura a las otras relaciones, te deprimes con mayor facilidad, te pones ansioso. Tu mente está enfocada en primer o segundo plano en esa ofensa, entonces te cuesta trabajo disfrutar el presente, las situaciones presentes, te cuesta trabajo emocionalmente, estás cargado, estás cansado, te desconectas de los demás, se levantan barreras socialmente. Yo le digo a mis amigos, es que mira lo que me dijo Yolanda Patricia con las que salió, y todos mis amigos, ¿qué hacen? Se echan a Yolanda Patricia también de enemiga. ¿Por qué? Porque si Yolanda Patricia no es muy enemiga.
Y inmediatamente ya no fue uno el que se ofendió, sino ya somos un poco que estamos mirando al otro con mala manera. Ya somos muchos los que estamos envenenándonos. Eso es tóxico, la falta de perdón, es terrible, nos destruye en todo sentido. Esa solidaridad de odio hacia otra persona es natural en el ser humano. Falta de perdón. Eso en lo emocional, entonces nos afecta de esa manera: ansiedad, depresión, nos sentimos mal, estamos cargados, hostiles, deprimidos, nos aislamos. En el campo físico, una persona que alberga odio, resentimientos en su corazón por mucho tiempo, va a sufrir de estrés, ansiedad y depresión. ¿Ustedes saben qué sucede con el estrés, la ansiedad y la depresión? Todas ellas se somatizan en el cuerpo con enfermedades físicas y empiezan como algo emocional, pero entonces aquí tengo dolor de cabeza, que espasmos musculares, que colon irritable, artritis, ¿qué más? Taquicardia. Bueno, justamente aparecen úlceras, enfermedades se manifiestan por esa carga emocional. Lleva a que el cuerpo esté enfermo, el sistema inmune se debilita. Esos son los resultados de la clínica de Mayo. Eres más propenso a enfermarte por obvias razones, si tu sistema inmune se ha debilitado. La presión arterial y la frecuencia cardíaca aumenta, por lo cual aumenta el riesgo de enfermedades coronarias. Entonces, pero ¿y qué le pasó? ¿No? Si estaba una carga de una falta de perdón por mucho tiempo, va destruyendo tu corazón, tu sistema circulatorio, tu sistema inmune. Mire cómo físicamente te destruye el no perdonar a alguien. Experimentas también fatiga física, insomnio, artritis. ¿Conocían esas cargas físicas del no perdonar? Esas consecuencias. El cuerpo, nuestro cuerpo, carga físicamente con las consecuencias de que tú no perdones a alguien. Cuando no perdonamos, entonces, no solamente son mis emociones, es mi relación con Dios, se interrumpe, y bueno, todo lo que hablábamos, es mi cuerpo, físicamente me enfermo, me debilito, me pongo mal, soy más propenso a padecer ciertas enfermedades. ¿Vale la pena todo este precio? ¿Vale la pena seguir guardando rencor a alguien? Seguir teniendo allí esa carga contra la persona cuando sucede todo esto tan destructivo integralmente en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a vivir enfermo, deprimido, cansado, estresado, aislado, por no decidir perdonar a la persona? Tenemos a Jesucristo, ¿no? Que nos da ejemplo, y no solo ejemplo, sino fuerzas para hacerlo. Vayamos por favor a Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 al 9. Dice: haya pues en vosotros, mire que es una invitación, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No se aferró, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso fue lo que se requirió para nuestro perdón. Jesucristo se despojó a sí mismo, se quitó sus derechos y se humilló, se hizo siervo por amor, para perdonarnos. Y ese es el ejemplo que nos da. Si tú no te despojas de tus derechos, no puedes perdonar. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él abandonó sus derechos.
De plano, lo primero, dejo la omnipresencia. Ahora voy a estar allá, en un cuerpo allá sujeto a todo lo que nos pasa a nosotros en cuerpo. Tenía derecho, el creador de todas las cosas, la palabra dice, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Tenía derecho a ser servido. ¿Y qué dice la palabra? Renunció a que le sirvieran, renunció a que atendieran sus derechos para servir a los derechos de los demás, a los nuestros, a los ofensores, a los agresores. Tenía derecho a un juicio justo. No lo tuvo. Y le dijo a Dios: Señor, no les tengas en cuenta eso. Tenía derecho a estar vivo, o sea, si alguien inocente en el mundo, Él. Y dijo: voy tranquilo como cordero al matadero. Y fue y entregó su vida por amor a nosotros. Renunció a sus derechos. ¿Estás dispuesto a renunciar? Él no se resintió de ninguna manera. Si Cristo no hubiera estado dispuesto a esto, ¿dónde estaríamos nosotros? Sin perdón, sin esperanza, condenados. Pero gracias a que Él se despojó y se entregó por nosotros, es que tenemos la vida eterna, es que somos sus hijos ahora. ¿Cuál es el propósito de esto? Reconciliarnos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos de nuestros derechos. Es que me hizo sentir, Miren que es puro ego ahí sacando el pecho y diciendo: es que yo merezco, es que yo tendría que ser tratado de esta manera. Y Dios nos dice: oye, no, tú estás para servir. Sirve a esa persona en amor. ¿Cómo fuimos nosotros ganados? Por el amor de Dios. Nosotros no lo buscamos a Él. Él murió por nosotros, siendo nosotros los ofensores. Y cuando conocimos su amor que nos libera de la culpa, dijimos: caramba, Señor, perdóname, yo necesito cambiar. Allí se produjo un arrepentimiento en nuestros corazones cuando nos enteramos del perdón de Dios hacia nosotros y empezamos a cambiar. Tú no esperas que la persona cambie antes de que te acerques a ella. Libérala con el perdón. Y la persona va a empezar ese mismo proceso como tú y yo lo empezamos en el caminar con el Señor. Entonces, cada vez que nos sentimos ofendidos, ¿qué es lo que experimentamos? Que esa persona impuso su voluntad sobre la mía. Sí, son nuestros derechos, una vez más. Y es lo que Dios nos dice: oye, tienes que dejar eso a un lado. La ira, el enojo, ¿qué revelan? Son evidencia de que te estás aferrando aún a tus derechos, de que aún estás tú sentado en el trono de tu corazón gobernando, no Cristo, como dice la palabra que debería ser. Cuando tú te enojas, estás tú en el control, no le has entregado a Cristo, no te has despojado a tus derechos, no has muerto. Como dice la palabra, que en Cristo tenemos que despojarnos, morir para que viva Él en nosotros. No ha sucedido. ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan la historia de José allá en Génesis 40 y algo, 30 y punta? Sus hermanos lo odiaban con todo su corazón. Era el consentido de su papá, con la ropa fina que el papá le daba. Lo agarraron, lo vendieron como esclavo. Le dijeron a su familia que lo había matado un animal, y él estuvo luego en la cárcel y injustamente, y bueno, lo que fuera. Al final, cuando se encuentra con sus hermanos, ¿qué decide hacer José? Mire que es una lección importante. Él dice: yo en medio de todo esto, lo que ustedes hicieron, que fue terrible para mi vida, entendí el propósito de Dios. Dios tenía un plan para mi vida. Con esas ofensas, con esas agresiones. Y sé que ese plan hoy a ustedes los beneficia, mis hermanos,
yo los perdono, tranquilos, y se dan su abrazo y se reconcilia con sus hermanos. Les quitó la carga de la culpa. ¿Qué pasa cuando ellos se enteran que José es el gobernador de Egipto? Se llenan de miedo. Dicen, uy, José, nosotros la que le hicimos ahora se la va a desquitar y pues va a pasar la factura, la carga de la culpa de lo que habían hecho. José los liberó al perdonar y liberó su corazón también. Entonces, yo creo que con solo entender estas cosas debería ser suficiente impulso para que nos movamos a perdonar a las personas. El hecho que entendamos que no es una opción para nosotros los hijos de Dios el perdonar, sino que es un mandato. Dios demanda de nosotros que perdonemos, así como Él nos perdonó a nosotros, mucho más de lo que cualquier persona nos puede ofender. Así como entendemos las consecuencias en nuestro cuerpo físico, las enfermedades que podemos llevar o que tal vez estamos llevando, la carga emocional, intelectual, porque no lo hablamos, o sea, lo mencionábamos, los pensamientos son negativos y todo eso. Mi relación con Dios, cómo se rompe, cómo se afecta. Creo que esto nos debe llevar a decir, caramba, yo tengo que hacer ajustes en mi vida, necesito liberarme, necesito perdonar radicalmente a toda persona que me ha lastimado. Sin embargo, quiero leer unos tipsitos muy sencillos que nos pueden ayudar, y es: primero, tenga una actitud positiva hacia la ofensa. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué nos dice? Está pasando una prueba. El hecho de que esté siendo ofendido, lastimado, es una prueba. ¿Qué dice la palabra? Siéntase feliz. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en ella y te va a pulir, te va a perfeccionar en medio de esta situación. Entonces, que empecemos a ver un poco con una mejor mirada esas cosas que nos ofenden, que empecemos a mirarnos a nosotros. ¿Qué quieres trabajar en mí en medio de esta situación? ¿Por qué me ofendí? Hágase esta pregunta siempre: ¿por qué me ofendí? ¿Por qué me sentí tan mal con esta situación, con esta frase, con este comentario, con esta mirada, con esta falta que me hizo la persona, que no me hizo lo que había prometido? Bueno, pregúntese: ¿por qué me siento tan mal? Y se va a dar cuenta que a partir de ahí, es una oportunidad para liberarse, liberar a la otra persona y usted crecer en su vida. Segundo, entienda que la ofensa de alguien también le revela su necesidad. Dice en Proverbios 19:11: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Cuando uno aprende a ser un poco más sabio en medio de las ofensas, uno se da cuenta que las personas, su agresividad, está mostrando alguna debilidad, algún faltante detrás de eso. Entonces, que le pidamos a Dios también en medio de una persona hostil hacia nosotros: Señor, ¿qué me estás mostrando de esta persona? Porque Dios nos pone allí al lado de esa persona que nos ofende todo el tiempo, para que hagamos lo que Cristo hizo con nosotros, para que la sirvamos en amor. Y entonces, a través de esas actitudes de esa persona, nosotros debemos aprender a ver qué necesita, cuál es su hueco, cuál es su necesidad, cuál es la carga que está llevando en este momento, y mirar en Dios cómo lo ayudamos. Tercero, no admita la venganza, no la admita. Yo no sé ustedes, a mí me pasa el ejercicio en mi mente y en mi corazón. Algo pasa, mi pensamiento empieza a volar: le voy a hacer tal cosa para que se dé cuenta, pero tan pronto empieza mi mente a decir lo que le voy a hacer para que aprenda, ahí mismo el Espíritu Santo: oye, ¿qué estás pensando? Por ahí no es el camino. Señor, perdona. Cae tú con tu ira, Señor. No, mentiras, tampoco. Porque a veces, miren lo que dice el pasaje, Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Se la hicieron? No la devuelvan. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si está en tus manos, si está en tu poder, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para estar en paz se tiene que perdonar. Continúa: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Muchos años atrás, yo le oraba al Señor diciéndole esto: Señor, tú ya eres la ira, desata tu ira sobre esta persona y véngate lo que me hizo. Yo cristiano, ¿no? Pero era muy bíblico. Pero no es la intención. La intención totalmente es: oye, dile a Dios, Señor, yo lo perdono, porque Jesucristo no es nuestro modelo a seguir. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nos perdonó. Aún en la cruz: Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Que podamos tener esa actitud de: no me voy a vengar, no le voy a devolver lo mismo, no voy a buscar que experimente lo mismo que yo experimente para que aprenda. No voy a hacer eso, voy a tratar de estar en paz con esa persona. Señor, trae paz a mi corazón. Sé tú justo con esa persona, pero yo lo que te pido es que también entienda y cambie para bien, y te pueda conocer y pueda disfrutar tu presencia también. Esa es la intención de Dios. Y cuarto, pues recuerde que Dios ya le perdonó a usted muchísimo más de lo que cualquier persona le puede faltar. Efesios 4:2, lo leíamos al comienzo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha perdonado tanto. No levanten la mano, si quieren háganlo. ¿Le han fallado a Dios esta semana? O sea, Dios los perdonó esta semana por algo, y la anterior, y el día que usted se acercó a Cristo, todo el pecado que lo condenaba. Bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, que lo imitemos a Él, y perdonemos, y perdonemos, y perdonemos una y otra, que el perdón sea algo automático en nuestra mente y en nuestro corazón. Llenura del Espíritu Santo, clave para que no nos sintamos nosotros ofendidos, sino que las ofensas lleguen al corazón donde está el Espíritu Santo, y Él no se ofende, Él no se lastima, Él no se resiente, Él deja pasar la ofensa, y entonces nosotros aprendemos. Vamos a orar. Les invito a que cierren los ojos, no se distraigan con nada. Guarde el celular, póngalo en las piernas, tarritos de agua, lo que sea que tengan por ahí, no se distraigan. Cierren los ojos. Cierren los ojos y dígale a Dios: Señor, gracias. Gracias por esta palabra de aliento, de alivio, de sanidad, de libertad que has traído a mi corazón esta mañana. Gracias porque me has hecho entender el daño tan terrible que me causa el no perdonar. Abre tu corazón en este momento y dile: Señor, perdóname. Perdóname por todo, porque he andado tal vez mucho tiempo cargando esta pesada carga, Señor. No me había dado cuenta, pero hoy entiendo que físicamente esto es un síntoma de no haber perdonado, estas emociones, estos pensamientos. Mi situación espiritual es consecuencia de no haber perdonado. El hecho de que haya guardado amargura, resentimiento, rencor hacia una o varias personas, Señor, hoy te pido que me perdones. Y en el precioso Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo de Dios, conoces lo profundo de mis pensamientos, trae a memoria en este momento aquellas personas que yo he ofendido, aquellas personas que yo he lastimado. Precioso Espíritu Santo, muéstrame desde que yo era tal vez un pequeño, palabras que dijo mi padre, mi madre, un hermano, que me hicieron sentir menos, que me sentí ofendido, que me sentí lastimado, que me sentí poco valioso, y aún hoy cargo esa incomodidad frente a mi papá, mamá, hermano.
Espíritu Santo, muéstranos todo aquello que en nuestra infancia sucedió, palabras, situaciones que se dieron en el colegio, con los amigos, con la familia, que tal vez aún hoy estamos cargando un rencor, un odio, un fastidio hacia esa persona por lo que nos dijo. Muéstranos cuando íbamos creciendo, Señor, en medio de la adolescencia, aquellas personas también que nos ofendieron, y aún hoy cuando recordamos esa ofensa, aún nos sentimos mal. Muéstranos en el tiempo presente, Señor, en el trabajo, en el hogar, con la familia extendida, con los amigos, en la iglesia, Señor. Muéstranos todo aquello todas aquellas personas hacia las cuales en este momento tenemos una carga en nuestro corazón. Dile a Dios aquí de manera individual, toma la decisión y dile allí a Dios: Señor, yo decido perdonar, y menciona a cada persona por nombre propio. Si te acuerdas de la ofensa, di la ofensa, dile: Señor, yo decido perdonar a tal persona por esto que me dijo o me hizo. La hago libre de la culpa de esto que me dijo. Hoy decido entender que esta persona es igual que yo, un ser humano imperfecto, que comete muchos errores tal cual como yo los cometo. Y yo no soy quien para juzgar y señalar. Sigue mencionándole a Dios cada persona. Señor, así no merezca el perdón, así siga tratándome mal, así me siga ofendiendo, yo decido amarla, yo decido perdonarla, decido liberarme de esa carga, decido liberarla. Señor, así como tú me perdonaste a mí, de la misma manera yo decido perdonar a cada una de estas personas que en mi corazón, en las cuales he levantado barreras, en las cuales me he dejado llenar de pensamientos. No quiero seguir intoxicándome, Señor, con esta falta de perdón. Dígale a Dios en este momento: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Yo quiero ser libre